Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de tejidos vegetales. El objetivo de la clase será analizar las principales características de los tejidos vegetales: meristemos, tejidos conductores, protectores, parénquimas y tejidos de sostén, así como la ubicación general de los mismos en la planta y sus funciones específicas. Los tejidos meristemáticos, también conocidos como los meristemas, son aquellos formados por células pequeñas con capacidad de división y diferenciación. Esto permite que la planta pueda estar en continuo crecimiento. Sus células pueden dividirse en dos tipos y esto permite la creación de dos tipos de células. Primarios, en este caso, proceden de células embrionarias no diferenciadas, y los secundarios, las células recuperan su carácter meristemático. La célula pequeña, núcleo grande y pared celular muy fina. Meristemos primarios, crecimiento en longitud, apicales, que tenemos en todo caso extremos, están ubicadas en el extremo de la raíz y tallo, y las intercalares en las bases de las ramas, yemas y brotes. Es allí donde encontramos estos tejidos meristemáticos que son apicales o intercalares. En la zona de proliferación donde se van produciendo, y esta es la cofia o piloriza o caliptra de la raíz, que es la parte terminal, es donde nosotros podemos ubicar estos llamados tejidos meristemáticos. Ampliando la imagen del meristemo primario apical y el intercalaro secundario, que es donde los estamos viendo en la raíz y en el extremo del tallo o en las yemas de las ramas. Los tejidos adultos. Para la formación de los tejidos adultos necesitamos que ocurran dos factores. Uno es la división y otro es la diferenciación de las células de los tejidos embrionarios. Dependiendo de la función que desempeñen estos tejidos, en las plantas podemos clasificarlos en tejidos parenquimatosos de soporte, protectores, secretores y conductores. Los tejidos parenquimatosos, también conocidos como los tejidos fundamentales, son los más abundantes que se encuentran entre los demás tejidos y llenan los espacios entre ellos. Estos están formados por células que sí tienen vida, con una gran variedad de formas como prismáticas, esféricas. Sus paredes celulares son muy finas y están compuestas por celulosa, cloroplastos y un vacuolo. Podemos distinguir entre distintos tipos de parénquima. Parénquima, que tenemos, las células están vivas y mantienen la capacidad de división, forman masas continuas y en función del contenido desempeñan funciones diferentes, como fotosíntesis, almacenamiento de reservas o secreción. Clorénquima es un tipo especializado de parénquima, contiene clorofila, que es fundamental para la fotosíntesis. El parénquima reservante es un tipo especializado de parénquima que se encuentra en la parte interna del vegetal y en órganos subterráneos que sirven de almacén o reservan más P, como en los casos de las pencas, los cactus y los tubérculos, que sabemos que almacenan almidón y bastante líquido. Tenemos el colénquima, que forma parte de los tejidos de sostén. Sus células están vivas, tienen forma alargada y paredes desigualmente engrosadas. Actúan como soporte de órganos de jóvenes en crecimiento. Esclerénquima. Al igual que el colénquima, también forman parte de los tejidos de sostén de una planta. Sus células tienen una pared lignificada, gruesa y dura. Lignificada, formada por lignina, es lo que quiere decir, y que es un material bastante duro. Suelen estar muertas cuando hay crecimiento secundario y actúan como refuerzo y soporte de las paredes que han dejado de crecer. Tenemos el parénquima clorofílico. El parénquima, fíjense que aquí esto es importante señalarlo porque estamos hablando de a lo mejor la parte más importante de la planta, porque es donde se empieza a producir el proceso de alimentación. Recuerden que las plantas son autótrofas, en el que ocurre la fotosíntesis, con lo cual sus células cuentan con abundantes cloroplastos. Se encuentran en el interior de las hojas, donde podemos distinguir entre dos tipos de parénquima: parénquima en estacada y lacunar. Parénquima acuífero. Este tipo de parénquima se desenvuelve y se desarrolla principalmente en hojas y tallos. Desempeña la función de almacenar agua. El parénquima aerífero, entre sus células se forman tabiques. Estos se encargan de delimitar grandes espacios intercelulares, que es favorable para el intercambio de gases. Y tenemos el parénquima vascular, que es la encargada de proteger los vasos conductores, como el xilema o el floema, que también son tejidos. Fíjense, tejidos conductores. Los tejidos conductores
también conocidos como vasculares, son un conjunto de células muy especializadas que se colocan en hileras siguiendo así una forma de haz de tubos y constituyen el sistema vascular. Se encargan de transportar el zumo por todo el interior de la planta, es decir, viene a ser el equivalente a nuestro sistema cardiovascular linfático, por donde circula nuestra sangre y nuestra linfa. El xilema o tejido leñoso es el tejido vascular encargado de transportar el zumo bruto desde la raíz hasta las hojas. Se puede distinguir entre xilema primario, se forma a través del meristema apical, xilema secundario se forma a través del cambio. Encontramos también dos tipos de células que forman el xilema. Elementos vasculares, células que tienen forma de anillos, espiras o retículos. Cuando se completa su formación mueren y solo quedan las paredes que los forman. Elementos no vasculares son la parénquima y las fibras del xilema. Se encargan de los intercambios con los elementos vasculares y proporcionan soporte. Y tenemos aquí el floema o tejido liberiano, que se encarga de transportar el zumo elaborado de las hojas y los tallos verdes a las demás partes de la planta. Se pueden distinguir entre floema primario y secundario. El primario se forma a partir del meristema apical y el secundario a partir del meristema cambium. Los tejidos protectores son aquellos que recubren y protegen la superficie más externa de la planta. Entre los más importantes encontramos la epidermis, la endoderma y la suberina. La epidermis es la capa más externa del vegetal joven. Está formada generalmente por una capa de células aplanadas vivas fuertemente unidas. Además, este tipo de células no cuentan con cloroplastos, pero sí con paredes celulares muy delgadas. Las paredes de las células están recubiertas por una cutícula formada por una sustancia lipídica denominada cutina, las cuales son impermeables al agua, así como a los gases y protegen la pérdida de ella. Además de proteger a las plantas, también regulan el proceso de intercambio de gases, así como el agua, el cual desarrolla a través de los estomas y pelos radicales. Otras estructuras de la epidermis son los llamados tricomas, que filtran el exceso de luz, segregan diferentes sustancias y regulan las variaciones térmicas. Los estomas vienen a ser como unos pequeños poros especializados que tienen las hojas, a través del cual ocurre el intercambio de gases. La endoderma se localiza en el interior de la raíz, de forma que separa los fascículos vasculares o caras de tejidos del tejido adulto vegetales denominado parénquima, tejidos parenquimatosos o tejidos fundamentales. La endoderma está constituida por una sola capa de células vivas, las cuales poseen paredes recubiertas de lignina siberina y que tienen función impermeable y forman la llamada banda de Caspari. La corteza funciona como sustituto de la epidermis en aquella parte de la planta que tiene un crecimiento secundario. Tiene su origen en el felógeno, el meristema más externo. Además, está constituido por diversas capas de células muertas, las cuales están hinchadas de aire y no dejan huecos entre ellas, es decir, no dejan los llamados espacios intercelulares. La razón por la que están muertos es porque en sus paredes se encuentra depositada una sustancia llamada suberina, que tiene como función impermeabilizar y aislarlas del medio, por lo tanto están muertas. En cuanto a las características de las cortezas, encontramos las siguientes. La sustancia lipídica que se encuentra en las paredes de las células es impermeable al agua y a los gases. Una de sus funciones es evitar la penetración de animales o hongos que perjudican los tejidos internos. Funciona como aislante, con lo cual regula las variaciones de temperatura. En la superficie cuenta con una serie de poros abundantes, células parenquimatosas con vida en su interior, que dejan espacio entre los que pasa el aire. Gracias a esto se permite el intercambio de gases y la transpiración. Entonces vemos acá un dibujo esquemático de una pequeña plantita donde podemos ubicar, por ejemplo, dónde están los tejidos de sostén, aquí lo que básicamente aparecen en la parte del tallo. Si vemos rayo, tallo, hoja, lo principal de una planta, yema apical en la punta, o sea, yema apical es donde está el meristemo primario. ¿Por qué meristemo primario? Porque es allí donde están las células vivas que se van a empezar a diferenciar para que la planta siga creciendo. ¿Ya? Tenemos entonces las yemas apicales, que por supuesto donde nacen las nuevas ramas. Dentro de las hojas, dentro del tallo, entonces es donde vamos a distinguir los tejidos, floemas, xilemas, los que llevan la savia bruta, la savia elaborada, los tejidos fundamentales, que son los parénquimas o los diferentes tipos de parénquimas, y los tejidos protectores o tegumentarios, que vienen a ser el equivalente a la epidermis y
a la endodérmica y a la ectodérmica de la planta, semejante a nuestros propios tejidos. Un corte de tejido epidérmico de la hoja nos muestra el tricoma, que viene a ser como una especie de pelo, que ya vimos cuál era la función, y la cutícula, que pues básicamente viene a ser la superficie protectora de esos tejidos vegetales. Aquí vemos entonces tejido epidérmico, función protectora de las hojas, tallos y raíces, meristemo, tejido de crecimiento en los ápices de las raíces, ápices de punta y tallos, parénquima, tejido fundamental fotosintético de almacén están en las hojas, tubérculos, y el suber en tallos y raíces viejas, y su función es protección. Básicamente está asociado al tejido protector ya de la planta, y al conductor, los conductores que están en el interior de los troncos y los tallos y nervios de las hojas, que vienen a constituir el sistema vascular de las mismas. Entonces allí podemos ver una ubicación más precisa. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.